Aunque todos te dejaré, yo nunca. Muy buenos días, amada iglesia. Les saludamos en esta mañana. No quebranto mi. A esta hora, desde Carolina del Norte, bendiciones. Gracias por estar con nosotros a través de Radio Oración, la voz del corazón de Dios. Y bueno, en esta mañana el pastor Natividad Ramos ya está con nosotros para que nos lleve esta preciosa enseñanza basada en la carta de los Efesios. Pastor, muy buenos días y gracias una vez más por estar con nosotros. Hermano Isaí, nuestros hermanos del auditorio, con qué emoción estamos esta mañana con el anhelo profundo de presentar esta reflexión sobre la Escritura, pero exclusivamente con el propósito de que la palabra construya nuestra vida de fe. No existe otra razón. Y sí, estamos en la carta a los Efesios, que ha resultado una carta extraordinariamente enriquecida y enriquecedora. Cuando menos ese es lo que ha sucedido conmigo, y yo creo que con muchos de nuestros hermanos del auditorio. Y voy a leer la Escritura, aunque antes yo quisiera hacer unas precisiones, que sería lo siguiente. Cuando venimos a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, que es lo que Pablo dice en Romanos 8:9: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y eso nada tiene que ver con el bautismo con el Espíritu Santo, no tiene nada que ver con el hablar en lengua, no tiene nada que ver con... Sencillamente recibimos el Espíritu Santo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y si usted hace una revisión, por supuesto, no se refiere eso de la promesa a aquella del Pentecostés en absoluto. Cuando el día de Pentecostés, los hermanos recibieron poder de lo alto, poder, y un poder para poder testificar eficazmente que Cristo estaba vivo. Yo recuerdo que decía un viejito predicador, es que a veces los creyentes se cuelgan las medallas del general al decir, yo he hablado en lenguas, y el punto no estoy alegando sobre eso, no. Dice, el problema es que si tienes el poder del Espíritu Santo, pues haz los milagros, que no te sirva nada más como una medalla. Entonces, el bautismo con el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, fue exclusivamente, como Jesús lo dijo, recibiréis poder, y entonces me podrán ser testigos. Todo esto nada tiene que ver con lo que estamos viendo de la llenura del Espíritu Santo. Hemos dicho, el Espíritu Santo está en nosotros, y Pablo nos dijo cuando se da la adoración profunda desde adentro del alma, entonces ese Espíritu Santo ha de cuenta que brota ese río de agua viva por todo nuestro ser, y entonces se da justamente eso de la llenura del Espíritu Santo, que tenemos un ejemplo en Hechos 4, donde los hermanos que están orando aquí son los mismos hermanos que habían estado en Pentecostés, pero ahora habían tenido persecución, lucha, y ellos vinieron en el capítulo 4 a orar al Señor para decirle, aquí persiguieron a tu santo Hijo Jesús, aquí conspiraron, y ahora, Señor, mira sus amenazas y da a tus siervos que con toda confianza hablen tu palabra, que extiendas tu mano a que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. Uno de los resultados de esa llenura es que hablaron con confianza la palabra. Entonces, separemos las cosas, que en realidad no hay problema, creo, para entender esto. Voy a leer la Escritura en el capítulo 5, estamos en el capítulo 5, del verso 21 al 33. Los versículos anteriores recién nos ha estado hablando sobre la llenura del Espíritu Santo. Dice, sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor.
porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y Él es el que da la salud al cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, y serán dos en una carne. Este misterio grande es, mas yo digo esto con respecto a Cristo y la iglesia. Cada uno empero de vosotros de por sí, ame también a sus mujeres como a sí mismo, y la mujer reverencie a su marido. Muy bien, dije que aún estamos en el capítulo 5 de esta carta a los Efesios, y ya hemos entrado, yo diría, profundo en su territorio, y esta vez el punto de partida es el verso 21, donde en un cambio sin previo aviso dice: sujetaos los unos a los otros, y aborda lo que podemos llamar como la sujeción mutua. Y digo que lo hizo sin previo aviso porque la cuestión que nos ha tenido con gran interés y la que nos está explicando el apóstol es eso de ser lleno del Espíritu Santo, de cantar salmos, himnos, canciones espirituales, de dar gracias a Dios en todo. Cuando sin más, de repente, empieza con esto de la sujeción, y titubeo en lo que ha hecho, pero muchos excelentes intérpretes afirman que de ninguna manera se ha salido del tema del apóstol, pues la sujeción sería uno de los resultados de ese estar lleno del Espíritu Santo. Interesante, un matrimonio lleno del Espíritu Santo no tiene esos conflictos. Me parece entonces razonable que tenga sentido, porque a fin de cuentas el apóstol ha estado estableciendo en la iglesia desde el capítulo 3 lo que bien podemos llamar como el orden cristiano de las cosas, poniendo en orden la vida del creyente. Ese hombre a quien Cristo ha salvado y le ha dado una nueva vida, porque esa es la materia prima de esta carta, el nuevo hombre. Recuerda eso, no lo olvide. Y he dicho esto por lo que esta mañana vamos a tratar. ¿Qué va a mandar ahora? Miren, hasta aquí ha estado hablando a los creyentes como parte de la iglesia, pero no podemos ignorar que era el grupo más cercano a la iglesia, ¿sí? La familia cristiana. Se parece a la iglesia, la casa de los hermanos, la familia, y con la misma autoridad que tiene donde se congregan los creyentes. Escúcheme bien, el apóstol ahora decide entrar a la casa de los creyentes. Y la pregunta sería, hermano Pablo, ¿y eso para qué? Él diría, para poner orden en ciertas cosas que amenazan el fundamento de la familia. ¿Y quién es ese fundamento? ¿Los esposos? ¿Dijo el apóstol eso? Evidentemente que sí. Y vio algunos casos donde el orden estaba trastornado, de tal manera que el orden es el que soporta a la familia
y estaba siendo amenazado. Y digo, ¿amenazado por quién? Diría, mira, estoy observando particularmente a los esposos y me interesa, porque ellos son el fundamento de ese hogar. Y allí está latente una gran amenaza. ¿Cómo? Amenazado por la parte a la que podemos llamar como la parte sometida, que es la esposa. Y quiero hacer notar que a todo eso que viene se le ha conocido como la tabla de los deberes domésticos. Y empieza con ella, desde luego, y no puede dejar de haber siempre es así, siempre la mujer queda en desventaja. Espero que ninguna de mis hermanas se ponga a la defensiva y que yo salga bien librado de esto. Pues le diré lo que otras veces he dicho, esto mismo: quiero salir bien librado. Y empieza diciendo: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y pongo cuidado en el cómo lo dice el apóstol, no nomás en lo que dice, sino en el cómo lo dice. Y digo, por amor de Dios, hermano Pablo, por lógica, pues ¿a quién más debe estar sujeta? Con solo decir que esté sujeta a su marido, me parece que sería suficiente. ¿Qué necesidad hay que agregues que sujeta a su propio marido? Pero el apóstol diría, usa la lógica, pues aplícala a eso que he dicho de que estén sujetas a sus propios maridos, y saco una conclusión. ¿Existe alguna influencia externa? De eso está hablando el apóstol Pablo, que la mujer esté sujeta a su propio marido como el Señor. Está hablando entonces de influencias que vienen de otra parte. ¿Alguna opinión dominante por encima de la del marido? Y me acuerdo que a este capítulo lo llamé el capítulo de los probables del apóstol. Y dijo, ¿es este uno de los probables, producto de una convivencia más allá de lo necesario? Es decir, ¿hay alguna corriente de opinión externa que las inducen a no someterse a sus maridos? Creo esto último de lo que Pablo estuviera hablando. Además, eso ya había sucedido en esa iglesia, cuando un grupo de hermanas, por encima de la autoridad de los hombres, se lanzaron a tomar el liderazgo de la iglesia, haciendo a un lado la autoridad de los varones. Pero esa corriente, ¿de dónde vino? Indiscutiblemente del pensamiento gentil. Había tenido éxito entre las mujeres. Y entonces hago la comparación y vuelvo a decir, así hizo la iglesia con su Señor, que tomando opinión externa ignoró lo que el Señor le ha ordenado. ¿Esa corriente no podía atacar también el hogar de los hermanos? Por eso digo, lo que el Señor ha ordenado es principal y es prioritario. No tenemos que andar buscando fuente de autoridad en otros lugares. Esa es una de las líneas de pensamiento que el apóstol trae entre manos. La corriente del no sometimiento al varón tenía fuerza en Éfeso, pero de esa manera no habría igual una amenaza a la consistencia del hogar. Al parecer, había quejas en ese sentido de la parte a la que vamos a llamar convencionalmente como la parte dominante. Dijimos de la mujer la parte dominada y el hombre la parte dominante, el hombre de casa. A eso va el apóstol. Y le digo, hermano Pablo, no olvide
que no es lo mismo establecer cosas en la iglesia que en la casa de los hermanos. ¿No cree que es mucha audacia la suya hacer eso, que llega a convertirse hasta en una intromisión? Él diría, es que lo que sucede en el hogar sucede también en la iglesia. Así que voy a poner orden en el fundamento, pues si este se derrumban todas sus partes en la iglesia. Ve lo que el apóstol está haciendo. Y de nuevo le digo, ¿crees que haya condiciones para que les formules una serie de exhortaciones? Porque en la iglesia te toleran lo que digas, pero al tratarse del hogar le ponen un dique de contención. Pero Pablo dijo que sí, que él no iba a tratar a los hermanos como creyentes comunes. Fíjese bien lo que está diciendo, que él estaba tratando con creyentes llenos del Espíritu Santo. Es decir, la idea que tiene es, si yo me dirijo a creyentes que viven mediocremente, con esos puedo tener conflicto al querer normar los criterios entre ellos, pero no acabo de hablar de la llenura del Espíritu Santo. Y yo parto de que estoy hablando con creyentes esposos llenos del Espíritu Santo, con los que no voy a tener problema de ninguna manera, porque están llenos del Espíritu de Dios. Fíjese qué interesante. Es decir, pareciera que esto, esa parte que es ajeno, nos ha hablado de la llenura del Espíritu Santo, y ahora partiendo de que haya creyentes llenos del Espíritu Santo, es que llega a la casa de ellos para normar el criterio, porque con esos nunca habrá problemas. Que él partía de dos cosas que daba por hecho. Uno, que hablaba con hermanos y de hermanos llenos del Espíritu Santo. Por eso, antes de entrar a poner orden aquí, les manda que fueran llenos del Espíritu Santo. Una familia llena del Espíritu Santo no es una iglesia problemática en la iglesia. ¿Ve usted lo que Pablo está planteando? Mandó que nos llenáramos del Espíritu Santo, porque esos que están llenos del Espíritu Santo están llenos del entender de Dios. Con eso no hay inconvenientes. Sean hombres o sean mujeres, están llenas de Dios. Los que van a decir que eso es muy discutible, hermano Ramos, serán los creyentes que no viven en la llenura del Espíritu de Dios. Y él diría, y yo no estoy hablando de esos. Esos podrían decirme y acusarme que soy un atrevido. Los matrimonios llenos del Espíritu de Dios no verán mi exhortación como intervencionismo, sino como una bendición. Hermano pastor, hermano Isaí, qué idea tan preciosa. Antes de intervenir en cuestiones particulares de la iglesia, dijo, sean llenos del Espíritu Santo, porque quiero hablar con los creyentes llenos del Espíritu Santo. Yo no tengo nada que hablar con aquellos que viven mediocremente. Y digo, qué astuto predicador de Dios el apóstol. Pero luego pensé, entonces pasará lo mismo en toda iglesia, donde los creyentes que estén llenos del Espíritu Santo, la labor pastoral será una labor preciosa, encantadora y deliciosa, y no un sufrimiento eterno. Como se necesita la llenura del Espíritu Santo. Y el segundo hecho es que son creyentes que sí quieren obedecer en el temor del Señor. Y tiene sentido esto, pues qué razón habría para estar hablando de la llenura, del culto de adoración y alabanza, de dar gracias a Dios,
y luego, sin advertir a nadie, el apóstol haga un giro casi imperceptible y empiece a tratar la sujeción familiar. Lo hace con la confianza de que está hablándole a creyentes llenos del Espíritu Santo. Yo no sé, usted, hermano pastor, si me está oyendo, lo que implica que los creyentes sean promovidos a buscar la llenura. Porque será una iglesia que se ocupe del trabajo y no será una iglesia que vive envuelta en conflicto y en problemas. Porque están llenos del Espíritu Santo. Y para que usted note lo deliberado que fue, haré del versículo 19 hasta el 21 un solo pasaje para ver qué le parece. Observe, ponga mucho cuidado para notar cómo se oye de esta manera. Veamos pues, diría, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre en todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego que continuaría así: sujetaos los unos a los otros en el temor del Señor. Las casadas estén sujetas a sus maridos, haciendo de la llenura del Espíritu Santo el punto de partida para establecer orden. Una gente llena del Espíritu Santo no va a ser conflictiva. Lo notó. Y sorprendido yo le preguntaría: ¿a qué horas dejaste un tema para entrar en otro? El apóstol me diría que a qué horas dejé una cosa para hablar de la otra. Yo no he dejado nada. Son partes de un todo. Lo que me hace cuestionar de otra manera. Y digo, entonces es parte de lo mismo. Es parte de los creyentes llenos del Espíritu Santo. La vida sana del creyente en su casa, en su familia. Él me dice que la llenura es parte de todo. Yo no sé, mis hermanos que me están escuchando, si esto tiene sentido para ustedes. Yo espero que sí. Luego la iglesia y la casa de los hermanos son parte de un todo. En Efesios se destaca la relación entre esposos, pero en verdad esta cuestión no empieza primero con la mujer. Note eso. Antes que nada introduce aquello de la sujeción de unos a otros en el temor de Dios. ¿Lo ha notado? ¿Y qué es eso de estar sujetos unos a otros? A eso yo le he llamado la sujeción mutua. Y pienso, ¿cómo aplicar eso a los padres respecto a la familia? ¿Existe acaso un pasaje de los padres sujétense a la familia? No hay tal cosa. ¿O cómo explicar o cómo aplicar eso de amos, estén sujetos a vuestros siervos? Tampoco hay eso. Entonces, creo muy necesario hacer una aclaración, mis hermanos. Y la razón es que eso de sujetarse parece como si tuviera la dedicatoria solo al hogar y solo a la mujer. Entendimiento e interpretación que sería por demás errónea. Y creo que cuando se dirige solo hacia un lugar es por demás ofensivo y no da en el blanco. Pareciera una cuestión de misoginia, ¿sí? Donde eso se dirige en exclusiva a la mujer. El apóstol Pablo no está haciendo eso, jamás lo ha hecho.
Porque eso de sujetarse unos a otros va dirigido al hogar, a la iglesia, incluso al sistema de un gobierno político. Y cuando en cualquiera de estos espacios se menosprecia la sujeción, el fundamento de cualquier institución se derrumba. ¿Qué le parece, mi hermano? De tal manera, solo que el apóstol deja claro que la subordinación debe darse en base al temor de Cristo. En base al temor de Cristo. Entonces, una subordinación en el temor al Señor es en verdad una forma de responder a la esperanza de ese llamado eterno. Así que con esta introducción general es que el apóstol ha puesto el punto de partida para todas las instrucciones que ha de dar en esto que han llamado la tabla de los deberes domésticos. Así el apóstol entra a esa cuestión. Ahora reincido en esto que he dicho. Note usted que el apóstol ha puesto este caso de la sujeción familiar, de los problemas familiares, los ha puesto pegadito a la llenura del Espíritu Santo. Apenas ha terminado de decirlo y apenas ha terminado de decir que dando gracias a Dios en todo, cuando de repente nos acomoda esta cuestión de la familia. Insisto, grabe esto en su corazón, la llenura del Espíritu Santo. Incluso yo lo dije, los creyentes viven diciendo, es que la carne, usted sabe cómo es. Claro que el Señor sabe cómo es la carne, pero dejó un recurso que es la llenura del Espíritu Santo. Y un creyente que esté lleno del Espíritu Santo será un creyente que nunca ande batallando con la carne, hermanos. Porque un creyente lleno del Espíritu Santo no se va al pecado. ¿Está viendo la importancia de la llenura del Espíritu Santo? Le ruego al Señor que me ayude para meter esto en el alma de mis hermanos que me escuchan. La llenura del Espíritu Santo. Hermano pastor, ¿cómo cree usted que sería pastorear una iglesia llena del Espíritu Santo? Una iglesia colaboradora, una iglesia entregada a la fe, una iglesia preciosa que sería una caricia en el alma. Así que el apóstol entra a esta cuestión y dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Como lo señala el verso 22. Y creo que sería muy propio poner como tema, fíjese bien, la sujeción, ventaja o beneficio. Ventaja para alguien o beneficio mutuo. Pues la tesis del apóstol es una sujeción con beneficios. Cuando la iglesia vive sujeta a Cristo, por supuesto, la llena de beneficios. Sujeción con beneficios. De beneficios. Sí, así es. Entonces, eso cambia toda la dureza de la palabra sujetarse. ¿Por qué? Porque se alarma cuando le dicen a la mujer, sujétate a tu marido. No deja de haber una aprensión. ¿Sí? Pero cuando el apóstol le está hablando de beneficios, entonces la palabra sujetarse se hace bondadosa.
Quita la dureza y lo hace atractiva. Como dije, atractiva es la subordinación y la sujeción a Cristo por los beneficios que se derivan, porque Cristo le regala, porque Cristo la beneficia como un marido amante, cariñoso, le recompensa. Entonces está en desventaja la iglesia porque se sujeta a Cristo, que es cabeza. Así que las casadas estén sujetas a sus propios maridos. O como dice otra versión, sencillamente estén sujetas a sus maridos. Y yo digo, ¿por qué el apóstol hace énfasis a eso de sujetas a sus propios maridos? Al principio yo dije, pues ¿a quién más? Evidentemente el fundamento del hogar de varios hermanos estaba en crisis, estaban en zona de alto riesgo, como muchos hogares están en alto riesgo, porque aunque es cierto que las hermanas aseguraban tener maridos, sin embargo, lo que el hombre mandaba en casa no era el factor dominante de la vida de ese hogar. Había opiniones externas dominantes, sino que esa venía de fuera del hogar, o quizá de la misma esposa, porque hay que entender que la palabra sujeción tiene que ver con el acto de subordinación y ponerse bajo las normas de su vida familiar, mismas que eran viciadas con ideas ajenas al marido, ideas viciadas al temor del Señor. Algo así como: eres mi marido, pero yo hago lo que quiero. Porque la gente dice, mi vida es mi vida, y que Pedro diría, discúlpame, pero tu vida no es tuya porque te la compraron. Y Pablo está hablando de gente llena de Dios, que no va a caer en estos problemas. Por eso el argumento del apóstol se mueve en el sentido de sumisión, no a alguien extraño, fíjese bien, sino a sus propios maridos, porque un extraño tendrá intereses extraños a la familia, a la salud familiar, y extraños a Cristo. Someterse es el término usado para referirse a las esposas, pero sujetarse es un acto de igualdad entre dos personas, sujetados los unos a los otros. No es de un menor a otro mayor, sino es de dos con igualdad. Y el apóstol usa la palabra sujetarse, que es un acto de igualdad entre dos personas, donde una se subordina a otra por conciencia, por entendimiento. La esposa, en un acto de madurez de carácter, de pensamiento y derechos, acepta esa subordinación como legítima en el temor del Señor, temor que también está en su marido. Está hablándole a los creyentes, hermano. Está hablándole a creyentes. Y está hablándole a creyentes llenos del Espíritu Santo. Porque el Señor no parte de creyentes mediocres. Y lo hace porque eso hace la iglesia con el Señor. Esta se sujeta a Cristo
por amor y temor reverencial que le produce la admiración que la iglesia siente por su Salvador. Lo obedece por la admiración que tiene. Donde la iglesia, al sujetarse a Cristo, aquí tiene una cuestión que la pongo ante sus ojos. ¿Acaso la iglesia, por sujetarse a Cristo, Cristo la pone en desventaja, hermano Isaí? De ninguna manera. ¿Está escuchando bien usted, mi hermano, el auditorio? Ponerse en sujeción a Cristo no es ponerse en desventaja, sino que gracias a esa relación hermosa, la iglesia se convierte en la más beneficiada de esa relación. ¿En qué beneficia usted a Cristo? Así también entonces, la mujer que se sujeta a su marido debe resultar la más beneficiada. Yo espero que este mensaje, estas ideas, porque le estoy entregando un cuerpo de ideas con los que usted tiene que trabajar. Y ahora veo que el apóstol echa mano de dos medidas. Y en el verso 25 empiezan los beneficios. Agrado que el apóstol da un mandato y les dice ahora: maridos, amad a vuestras mujeres, beneficienlas con el amor. ¿No es beneficiada ampliamente una mujer que es amada por su marido y que la ama también por conciencia, que la ama por la reverencia que siente por su compañera? Hasta aquí solo hemos visto la medida de la obediencia. En eso de las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Pero el apóstol les dice a los maridos que le van a dar, fíjese bien, que les va a dar la medida del amor que tienen y que le deben a sus esposas. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿En qué medida, hermano Pablo? En la medida en que Cristo amó la iglesia. Y nosotros como iglesias hemos salido altamente beneficiadas por el amor de Cristo. Es este un primer beneficio: ser amada de la manera como Cristo amó la iglesia. ¿Usted cree que un padre, un esposo y una mujer que tienen esta relación, será acaso una familia llena de conflictos y de pleitos? Por supuesto que no. Y le diría a ustedes, maridos, ustedes, marido, lo hacen porque tienen con ellas muchas cosas en común. Pero Cristo la amó en la medida en que se entregó por ella. La amó sin egoísmo. ¿Qué más hizo por la iglesia? La santificó, la limpió de sus pecados, para que se viera gloriosa y hermosa, y un día presentársela a su padre, a su amada. Pero luego el apóstol escala más beneficios y más beneficios para la esposa, en la figura en que el apóstol usa nuestro propio cuerpo. Pero en el verso 29, eso lo convierte en un deber. Y les dice: así también. Y yo pregunto: ¿también, Pablo? Sí, así también. Porque Cristo es el modelo. Así también maridos deben amar a sus mujeres como aman a sus propios cuerpos. Y usted sabe ahora que hay tanto eso de embellecer el cuerpo, cuidar el cuerpo,
prácticamente se vive un culto al cuerpo en la tierra. Y dice Pablo, ¿acaso alguno maltrata a su cuerpo? Dice, porque ninguno aborreció su cuerpo. Y echa mano de una verdad histórica. Jamás se ha sabido, a menos que sea una asceta, dije, que aborrezca su cuerpo, que lo maltrate, que lo castigue, que lo menosprecie. Sería un loco. Pero ¿no es acaso su mujer como su propio cuerpo? ¿Y qué beneficios logra el cuerpo? Dice Pablo que lo sustenta y lo regala. Sustentar es una obligación. Regalar es lo que va más allá de lo que es tener una obligación. Y digo, hermano Pablo, diga más sobre los esposos. Y él me miraría y me diría, pues ¿cuándo he estado yo hablando de eso? ¿Cuándo he estado yo hablando de esas cosas? Yo he usado la figura de los esposos, pero yo estoy hablando de Cristo y su iglesia. Me sorprendió al decirme, cuando que yo estoy embebido, diciendo, Pablo, diga más cosas sobre el esposo y la esposa. Y él me dice, ¿cuándo estoy hablando yo de eso? Yo estoy hablando de Cristo y su iglesia. Por lo que debes decir en este capítulo, el apóstol habla de Cristo y su iglesia. Y yo insisto en que habló de los esposos. Y pregunto, ¿quién tiene la ventaja? ¿Quién sale ganando, hermano Pablo? ¿Acaso no es la iglesia la que sale ganando? La mujer también debe salir ganando. Entonces, ¿por qué temerle a esa sujeción? El capítulo 6, verso 1 hablará de la igualdad. De esa igualdad al decir, hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es justo. Donde por la misma razón, ¿por qué habrán de temer los hijos a la obediencia a sus padres? Si la obediencia es un beneficio. Alabado sea Dios. Vamos bien con la idea. Lleno del Espíritu Santo, la obediencia no es un problema, pero la obediencia produce beneficios. Y la obediencia a los padres. Así de igual manera, los hijos son los que salen ganando. Entonces, termino este mensaje preguntándole a las mujeres, ¿ventaja o desventaja? Alabado sea Dios. Preguntándole a los hijos de familia, ¿ventaja o desventaja? Preguntándole a la iglesia, ¿ventaja o desventaja estar sujeta a Cristo? Y yo digo, ventaja absoluta. Que Dios bendiga a mis hermanos esta mañana. Y entonces hemos entendido lo que se traía Pablo entre manos. No quiso entrar al tema ese hasta no decirles, tienen que estar llenos del Espíritu Santo, porque con los creyentes llenos del Espíritu no se batalla para enseñar las cosas. Hermano Isaí, que Dios me lo bendiga. Gracias, pastor. Y bueno, estamos sobre esta carta maravillosa en Efesios, una carta que nos habla de grandes profundidades, de grandes secretos revelados a sus hijos, y es la llenura del Espíritu Santo. Si no tenemos la llenura, estamos incompletos. Así es que en esta mañana, si usted desea comunicarse con nosotros, están las líneas disponibles. Usted puede hacer su comentario, puede hacer su pregunta. Tenemos escasamente 5 minutos. Usted nos puede llamar al 704-831-2465. Cuando está llena la iglesia del Espíritu Santo, como usted lo dijo, pastor, se evitarán grandes problemas. Cuando la persona, los matrimonios están llenos del Espíritu Santo, claro que sí que se evitarán de grandes problemas. Así es que la llenura es algo indispensable dentro de cualquier ámbito, ya sea en la iglesia, ya sea en nuestras familias. Yo creo que hay grandes ventajas, hay grandes beneficios cuando nos sujetamos al Señor,
por amor al Señor recibimos beneficios. Entonces yo creo que tenemos que, como dice la palabra, estar sujetándonos a aquel que nos dio el beneficio de poder recibir mucho más abundancia, la paz que necesitamos cada uno de nosotros. Dios me le bendiga. Muy buenos días. Adelante. Muy buenos días, Pastor Isaí. Dios le bendiga. Le saluda hermano Eduardo. Yo quería agregar un comentario o hacer un comentario estilo pregunta más bien a esta enseñanza que dio el hermano. Amén, le escuchamos. Sí, hermano. Hoy cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, dado lo que el hermano está enseñando, es que al ser sujetos al Espíritu Santo nos evitamos de muchos problemas, nos evitamos de muchas situaciones que confrontamos día a día, porque al estar lleno del Espíritu Santo tenemos una conducta piadosa, una conducta correcta que hace que la iglesia sea una iglesia fortalecida. Pero hoy se enseña que si usted tiene el Espíritu Santo o es lleno del Espíritu Santo, vea las manifestaciones que algunos están enseñando, como es el hablar en lengua, como cuando hablamos de ser lleno del Espíritu Santo, ser bautizado con el Espíritu Santo, y hay una pequeña confusión en las manifestaciones que son y lo que realmente el efecto que causa en una iglesia poderosa cuando es sujeta y llena con el Espíritu Santo. Y creo que eso es mucho más importante que lo que hoy se está viendo, se está buscando en muchos lugares, que hay gente que dice, hermano, usted tiene que hablar en lengua, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer lo otro, cuando tenemos familias destruidas, hogares destruidos, iglesias con muchos problemas, porque la gente no está entendiendo lo que realmente significa estar lleno del Espíritu Santo. Que Dios le bendiga. Me parece una apreciación muy buena, hermano. Lo que creo que entonces tenemos en principio el problema, la falta de entendimiento de qué es la llenura, porque se le ha dado importancia solamente a eso de el bautismo con el Espíritu Santo, al hablar en lenguas, y se ha omitido que la llenura del Espíritu Santo permite al creyente una conducta propia y saludable. De tal manera que usted lo mencionó con toda verdad, un creyente que está lleno del Espíritu Santo no es un creyente conflictivo, no es un creyente que anda creando problemas en la iglesia. Entonces yo diría que la cuestión básica es que se le diera mucha importancia a investigar y a trabajar esto de qué es la llenura del Espíritu Santo. Lo que yo citaba allí del libro de los Hechos, y entonces dice, fueron llenos del Espíritu Santo, y no dice que hablaron en lenguas, pero eran los mismos que habían estado en el Pentecostés y allá sí hablaron en lenguas, porque era poder, era una cosa distinta, y las lenguas eran para testimonio a los inconversos que estaban allí, porque mire, imagínense, por ejemplo, yo decía, el apóstol Pedro, es una suposición, un caso hipotético, que el apóstol Pedro estuviera hablando en el griego clásico y hablando de las maravillas de Dios, y alguien que estaba allí, que conocía, diría, ¿cómo es posible que este Galileo ignorante pueda hablar el griego clásico? Es señal, las lenguas es señal para los infieles. Los creyentes no necesitamos las lenguas porque no necesitamos esa señal. Las lenguas son para que los infieles se den cuenta de la verdad de este evangelio glorioso. Yo creo que ahí hay cuestiones que tienen que ser muy analizadas con precisión. Yo no estoy menospreciando la cuestión de Hechos 2. No vaya a decir que dije lo que no dije. No. Pero aquí tenemos una necesidad básica, la llenura del Espíritu Santo, para que muchas cosas se corrijan en la iglesia. Y gracias por su comentario, hermano. Bueno, pastor, gracias, le agradecemos. Será hasta la próxima. Si nuestro Cristo no ha venido, le agradecemos esta atención a usted también que nos escucha a través de Radio Adoración. Gracias, pastor, le bendecimos, y gracias. Estaremos el miércoles de 9 a 10 de la mañana aquí a través de Radio Adoración. Amén.